Buenos días, hoy vamos a presentar sobre los efectos de los derrames petroleros en las especies marinas. Actualmente, gran parte de la demanda energética es cubierta por el uso de combustibles fósiles como el petróleo. Su combustión genera emisiones de gases invernaderos y en ocasiones ocurren episodios de derrames capaces de producir efectos agudos y crónicos de alto impacto ambiental en el ecosistema marino. El petróleo crudo es una mezcla de miles de compuestos orgánicos, de los cuales en su mayoría corresponden a hidrocarburos. Entre ellos, los HAP, hidrocarburos aromáticos policíclicos, son los principales responsables de la mayoría de efectos ecotoxicológicos causados por el petróleo. Los HAP de bajo peso molecular se pueden volatilizar, adherirse a materia orgánica o disolverse en el agua, haciendo que sea más fácil su ingreso a los animales marinos. El petróleo es formado naturalmente por la descomposición de materia orgánica sometida a altas temperaturas y presiones. Es un proceso que puede durar millones de años. Y esta se termina compactando y depositando sobre una roca madre sedimentaria, formando los yacimientos petrolíferos. En el ecosistema marino existe un estrecho vínculo entre los animales, plantas y el entorno físico, que en ocasiones es perturbado por episodios de contaminación como los derrames de petróleo. Entre las especies afectadas encontramos a los peces, que debido al consumo de productores primarios presentan mayores concentraciones de hidrocarburos. Por su parte, las aves marinas, debido a su comportamiento colonial, quedan expuestas a los efectos inmediatos de los derrames de petróleo, produciendo la muerte por ingestión, que lleva a una intoxicación, o por inanición, hipotermia o ahogamiento. Los derrames de petróleo impiden el paso de oxígeno a los relieves oceánicos, provocando la asfixia de invertebrados marinos en zonas bentónicas y pelágicas. A los pocos días la vegetación se vuelve de color amarillo o marrón por la pérdida de clorofila y se caen sus hojas. Los mamíferos marinos también pueden sufrir distintos tipos de daños al entrar en contacto con el petróleo. El daño puede variar dependiendo de si presenta espiráculo, carencia de cilios en cornetes nasales y o pelaje. En Chile se consideran zonas de sacrificio a las zonas de Quintero y Puchuncaví, que durante años han sufrido varios episodios de intoxicación debido a industrias contaminantes, siendo el petróleo el segundo componente que más se presenta. Cuando los HAP se liberan al ambiente marino, los compuestos de bajo peso molecular se evaporan parcialmente y los otros se disuelven en el mar. Una parte se absorbe en materiales y sedimentos en suspensión, mientras que la otra parte es absorbida por los organismos marinos a través de contacto directo o por ingesta. Las distintas especies corren el riesgo de entrar en contacto con el petróleo a través de todas las vías de disposición, como el contacto directo tanto en la superficie como en la columna de agua, la ingestión accidental del agua contaminada, la inhalación de compuestos volátiles o los sedimentos o presas contaminadas. A continuación, revisaremos mecanismos de acción tóxica del petróleo. La contaminación externa por petróleo o empetrolamiento compromete las propiedades aislantes del plumaje de aves y pelaje de mamíferos marinos al eliminar la grasa natural que los impermeabilizan. Esto aumenta las pérdidas de calor causando hipotermia y gatillando una conducta obsesiva de acicalamiento que en ocasiones desplaza la búsqueda de alimento, lo que puede causar anorexia además de predisponer a la ingestión de petróleo. La ingestión de petróleo se asocia con síntomas de irritación de mucosas, vómitos, diarreas y una gran variedad de efectos tóxicos sistémicos. Los HAP más biodisponibles son los que se encuentran disueltos, ya que atraviesan fácilmente membranas biológicas debido a su carácter no polar y alta lipofilia. Los HAP tienen una acción tóxica similar a la dioxina, mediada por la activación del receptor de arilo de hidrocarburos, un inductor común de la transcripción de enzimas oxidasas de función mixta. En vertebrados, la biotransformación de HAP se realiza mediante enzimas monooxidasas dependientes del citocromo P450, llamadas oxidasas de función mixta, transformando los HAP originales en metabolitos polares para su eventual excreción. Este proceso metabólico en ocasiones puede generar metabolitos tóxicos con efectos cancerígenos y genotóxicos. Algunos derivados de HAP se unen covalentemente al ADN y proteínas formando aductos de ADN y proteínas, responsables de la mutagénesis, teratogénesis y carcinogénesis tóxica.
Tal es el caso del benzopireno, un AP de alto peso molecular, cuya activación metabólica en hígado genera isómeros de epóxidos de dihidriol con efectos mutagénicos y cancerígenos en peces y otros vertebrados. La ingestión crónica de petróleo provoca una disminución en el recuento de eritrocitos, hemoglobina y hematocrito, un aumento del volumen corpuscular medio, una hipertrofia suprarrenal, hepatomegalia, incremento del ARN mensajero de citocromo P450 y una disminución del peso de ganglios linfáticos mesentéricos. En gaviotas se han observado cuerpos de Heinz y orgánulos degenerados en glóbulos rojos causados por el daño oxidativo sistémico, que a su vez causó anemia no regenerativa por hemólisis intravascular e hipoplasia medular. Los AP son inmunosupresores, ya que tienen un mecanismo que induce apoptosis en linfocitos y fagocitos. La inmunodepresión causada por estrés y por efecto directo del petróleo en aves predispone a un aumento de la carga parasitaria e infecciones que dificultan su rehabilitación. En mamíferos se han descrito respuestas inmunes variables. Cuando los mamíferos marinos están en contacto con el petróleo fresco, pueden inhalar hidrocarburos volátiles que se evaporan en la superficie, provocando inflamación y daño a nivel de la mucosa respiratoria, congestión pulmonar o neumonía. Como resultado de la aspiración, pueden aparecer signos de cianosis, taquicardia y taquipnea, con el desarrollo posterior de neumonitis química. Los peces desarrollan un área de superficie branquial reducida, lo que puede llevar a la asfixia. La exposición aguda y crónica a AP puede causar narcosis no polar, que es un efecto anestésico reversible debido a la alteración de la ionorregulación y homeostasis del sistema nervioso, que en casos de intoxicación persistente puede causar muerte celular causando desórdenes neurológicos. En focas expuestas a altas concentraciones de hidrocarburos volátiles se han descrito 4 tipos de lesiones cerebrales, las cuales son el edema intramielínico, degeneración axonal, hinchazón axonal y necrosis neuronal. Las lesiones ocurrieron principalmente a nivel del tálamo, lo que puede explicar la desorientación y letargo observados. Además, el petróleo afecta el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, causando lesiones suprarrenales e insuficiencia suprarrenal crónica. También afecta el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, causando reducción en el éxito reproductivo, un menor número de crías vivas y escasa supervivencia al destete. Los signos clínicos comienzan con cambios conductuales debido al empetrolamiento. Al estar engrasados por petróleo, se reduce la movilidad de aletas y alas, causando dificultad para desplazarse, nadar y volar, lo que puede llevar al ahogamiento, causando la muerte. Al contacto con la piel y mucosas se produce irritación, y a nivel ocular produce conjuntivitis, blefaroespasmos y úlceras corneales. El empetrolamiento reduce las propiedades aislantes de la piel, ya que elimina la grasa natural que la impermeabiliza, causando hipotermia. Además, induce una conducta obsesiva de acicalamiento, que reduce el tiempo de búsqueda de alimento, lo que puede llevar a muerte por inanición. El consumo del tóxico genera estrés oxidativo, causando letargo, diarrea hemorrágica, hipoglicemia y anorexia. Por esta vía también se presenta gastroenteritis hemorrágica y alteraciones a nivel del sistema inmune y reproductivo. Entre los efectos sobre la conducta reproductiva está la ruptura de la monogamia, disminución de la tasa de producción de huevos y eclosión, adelgazamiento de la cáscara, y en crías se pueden ver malformaciones y mortalidad embrionaria por bloqueo de la capacidad respiratoria y un retardo de crecimiento. La inhalación de hidrocarburos volátiles puede producir congestión pulmonar, neumonía, hemorragia pulmonar, inflamación de la membrana y enfisema pulmonar. El compuesto inhalado puede pasar al torrente sanguíneo y afectar otros tejidos, produciendo daño hepático, problemas neurológicos, estrabismo, fatiga, náuseas y adormecimiento. Efectos del petróleo por especie. En el plancton se produce un aumento de la mortalidad, interrupción del ciclo de puesta y eclosión de huevos, anomalías en el desarrollo y reproducción, narcosis, alteración de hábitos alimentarios y de las respuestas a la luz. En bentos hay retrasos en el crecimiento, interrupción de la muda y de los ciclos hormonales. También deformidades en órganos del cuerpo, crecimiento diferencial y mutaciones del RNA.
También presentan alteraciones de diferentes funciones fisiológicas y de comportamiento, que los puede llevar a la asfixia y a la muerte. En peces hay alteraciones morfológicas y mutaciones en los huevos, embriones y larvas, afectando el crecimiento y el desarrollo. También hay destrucción de hábitats naturales, desove y de zonas de reproducción. Se bloquean las branquias y se erosionan las aletas, afectando la capacidad de nadar, y es por esto que los juveniles muestran inestabilidad y natación errática con movimientos lentos. En aves hay alteración estructural en las alas, por lo que se reduce el vuelo y la flotabilidad. Se pierde la capacidad aislante, causando hipotermia y muerte. También hay daños severos a órganos internos y en glándulas endocrinas, junto con trastornos gastrointestinales, inmunotoxicidad, anemia hemolítica, caquexia y aspergilosis. En especies con pelaje abundante, el aislamiento y la flotabilidad se vuelve deficiente, llevando a la hipotermia y al ahogamiento. Cuando aspiran petróleo, pueden llegar a sufrir de irritación respiratoria, neumonía, inflamación gastrointestinal, úlceras, sangrado, diarrea y trastornos neurológicos. Algunos hallazgos de necropsia en aves son congestión nasal, caquexia, hongos en sacos aéreos, aerosaculitis y nefritis. También se puede observar ascitis sanguinolenta, ausencia de grasa en tejido subcutáneo y surcos coronarios, vesícula biliar pletórica, congestión hepática, edema pulmonar, hidropericardio y coágulos en aurículas y callado aórtico. El impacto que causa la contaminación por petróleo manifiesta una serie de eventos perceptibles para el humano, como lo son la mortalidad de aves y mamíferos marinos o el baleamiento de cetáceos y focas en las costas. Al ver estos animales cubiertos de petróleo o, dentro de los hallazgos de necropsias, ver signos de intoxicación por petróleo sirve como diagnóstico de intoxicación. También se pueden realizar monitoreos ambientales preventivos con animales centinelas, como moluscos bivalvos, equinodermos y crustáceos o algunas aves y peces. Estos animales entregan información de la exposición y efecto para la salud poblacional de otros animales. Otro método es el uso de biomarcadores, que corresponden a la presencia de contaminantes y cambios biológicos en las especies afectadas. Al sobrepasar el rango normal de homeostasis, se enciende el marcador, lo que sirve como señal de alerta temprana para tomar acciones preventivas tempranas, para evaluar zonas afectadas, el estado del ecosistema y determinar el riesgo ecológico. Los corales juegan un rol fundamental en el ecosistema marino. Son capaces de dar alimento y refugio a distintas especies, protegen las costas contra la erosión y transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Pero en respuesta a tensiones ambientales, como los derrames de petróleo, pierden su capacidad reguladora dejando al ambiente susceptible a patógenos, ocurriendo lo que se conoce como el blanqueamiento coralino. Esta pérdida de color sirve como alerta de que el fenómeno estresor esté afectando a la zona y a su flora y fauna. A pesar de que existe la posibilidad de que los animales no sobrevivan durante o después de la liberación, es necesario hacer un tratamiento después de que son rescatados, ya que el animal rehabilitado debe sobrevivir y cumplir con su función fisiológica normal, como su actividad reproductiva, pero muchas veces aún así su potencial se ve reducido. Frente a eventos de derrames de petróleo, se deben seguir varios pasos. Primero, se hace un reconocimiento de animales afectados y en riesgo y se alejan de la zona del vertido de petróleo. Después se hace una búsqueda y reunión de animales vivos y muertos en la zona del accidente. Luego se realiza el tratamiento y rehabilitación, donde antes de hacer un lavado se realizan cuidados previos. Se les da apoyo nutricional, se regula la temperatura y se rehidrata, se curan heridas y se hacen análisis de sangre. Si hubo ingestión de petróleo, se administra carbón activado a través de una sonda gástrica junto con la administración de fluidos orales. Posteriormente, se hace el lavado externo del petróleo, usando detergente. De esta forma, se recupera la impermeabilidad natural y locomoción. Además, se disminuye la posible ingestión y absorción de este. Al final, se quita el detergente enjuagando cuidadosamente. Finalmente, antes de que sean liberados, se les debe hacer un monitoreo previo con apoyo nutricional, terapia de fluidos, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Si está todo dentro de lo normal, se liberan y se van monitoreando en su hábitat, mientras que a los cadáveres recuperados se les realiza necropsia.
El medio acuático se considera contaminado cuando ha sido permanentemente alterado por grandes cantidades de compuestos tóxicos, ya sea a partir de fuentes naturales o actividades humanas. Los ecosistemas pueden autorregularse, pero si estas alteraciones son fuertes y constantes, van a superar el umbral permitido, llegando a un punto en que las capacidades de autorregulación se vuelven insuficientes, aumentando la acumulación de compuestos nocivos con alto riesgo de toxicidad en el ambiente. Una vez liberada la sustancia, comienzan distintos procesos de meteorización, los que producen cambios sintéticos y físicos responsables de descomponer el petróleo. Se produce una capa fina de marea negra que hace que el agua sea más pesada. Entre los procesos que se producen son propagación, evaporación, dilución, dispersión, absorción, sedimentación, emulsificación, fotooxidación y degradación por microorganismos. Entre los procesos que se producen son propagación, evaporación, dilución, dispersión, absorción, sedimentación, emulsificación, fotooxidación y degradación por microorganismos. La propagación de la mancha de petróleo y el método utilizado para remediar este fenómeno dependen de las condiciones atmosféricas y oceánicas del lugar del derrame, el volumen y viscosidad del producto, las propiedades del petróleo derramado y los peligros adyacentes que puede causar el método elegido en el lugar. La dispersión consiste en la fragmentación de la mancha en distintos tamaños. Esto mejora la biodegradación, reduciendo el impacto en aves y fauna que habita en la superficie, pero también conduce a una mayor concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos en la columna de agua, aumentando su toxicidad para organismos en estas zonas y en las profundidades. La fotooxidación produce compuestos más tóxicos como antraceno o fenantreno, entre otros, que además tienen potencial cancerígeno. La biodegradación es realizada por los microorganismos que transforman los compuestos del petróleo en dióxido de carbono y agua, y utilizan nitrógeno y fósforo para su crecimiento y aumenta la tasa de biodegradación. Existen elementos aromáticos pesados y asfaltenos que son resistentes y se degradan más lento. Las especies mamíferas del mar son capaces de metabolizar un bajo porcentaje de los hidrocarburos a través del hígado, e incluso los pueden acumular en distintas partes del cuerpo. En el caso de los cetáceos, estos acumulan los tóxicos en las grasas. Esto puede producir que en inmersiones profundas los tóxicos no sean detoxificados por el hígado y pasen al cerebro y otros tejidos altamente irrigados, produciendo la muerte. Especies como bivalvos, peces, crustáceos, plancton y microorganismos pueden bioconcentrar hidrocarburos, siendo potencialmente tóxicos para las especies que los consumen. Como el ecosistema acuático a veces no es capaz de sobrellevar un derrame de gran magnitud o de reiterados episodios en un lugar, existen técnicas de remediación del petróleo que se pueden emplear para la limpieza del agua. Estas pueden ser físicas, como las barreras, skimmers y absorbentes, o químicas que consisten en dispersantes y solidificantes. También existen técnicas biológicas que aceleran la degradación natural de los compuestos, y las técnicas térmicas que consisten en la incineración del petróleo. En esta se elimina hasta el 95% del producto vertido, aunque se producen daños irreparables en el ecosistema afectado. Las barreras físicas impiden la propagación de los derrames y sirven para delimitar el área a trabajar, y existen de diferentes tipos. Sin embargo, estas pueden presentar fallas, como las de arrastre, drenaje, salpicadura e inmersión del petróleo en el ambiente. Junto a las barreras físicas se suelen ocupar espumaderas, o skimmers, o materiales absorbentes para eliminar la mayor parte de los compuestos del petróleo. Los skimmers son dispositivos mecánicos que realizan la recolección o bombeo de las sustancias fuera del agua, debido a que no pueden recoger todo tipo de sustancias de derrame. Existen tres categorías: el skimmer oleofílico, el skimmer de succión y el skimmer de presa. El petróleo supone una grave influencia en el medio ambiente, pues genera un impacto en distintas áreas provocando un alto nivel de toxicidad. La mayoría de los episodios de derrames de petróleo se dan por razones antropogénicas, y hoy en día, producto de la gran dependencia del petróleo, se debería tener una mayor vigilancia para evitar catástrofes. A pesar del nivel de impacto que causa la contaminación por este tóxico,
la información sobre tratamientos es escasa, lo que dificulta la captura y rehabilitación de animales expuestos a este. Por lo tanto, es necesario mejorar los protocolos para poder realizar una planificación y vigilancia adecuada de estos accidentes y recopilar información sobre los mecanismos de toxicidad y efectos sobre la fauna, para así poder tener un mejor manejo de los individuos y ambientes afectados. Muchas gracias por su atención.